Hoy, 17 de septiembre, la Iglesia recuerda a San Roberto Belarmino. Y el sábado de la 24ª semana del tiempo ordinario, el Evangelio que toca es el de Lucas 8, 4 al 15. En aquel tiempo se le juntaba a Jesús mucha gente, y al pasar por los pueblos otros se iban añadiendo. Entonces les dijo esta parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla, y al sembrarla algo cayó al borde del camino. Lo pisaron, y los pájaros se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, y al crecer se secó por falta de humedad. Otro poco cayó entre zarzas, y las zarzas creciendo al mismo tiempo, la ahogaron. El resto cayó en tierra buena, y al crecer dio fruto el 100 por 1. Y dicho esto exclamó: El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿Qué significa esa parábola? Él les respondió: A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de Dios. A los demás, solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este. La semilla es la palabra de Dios. Los de borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que al escucharla reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre zarza son los que escuchan, pero con los afanes y riquezas y placeres de la vida, se van ahogando y no maduran. Los de la tierra buena son los que con un corazón noble y generoso escuchan la palabra, la guardan y dan fruto perseverando. El texto de hoy empieza diciéndonos que a Jesús se le juntaba mucha gente, y al pasar por los pueblos otros se iban añadiendo. Lucas nos describe a mucha gente en torno a Jesús y cada vez más. Desea que imaginemos a una multitud que iba llegando y que lo rodeaba. Sin duda, la mayoría había oído hablar de Jesús, de modo que cuando llegaba cerca de sus pueblos, la gente se pasaba la voz para verlo en persona, y ver si hacía ahí algún milagro de los que tanto habían escuchado. Pero esta vez Jesús no va a hacer ningún milagro, sino que se va a poner a enseñarles, y va a empezar contándoles la parábola del sembrador. Tengamos en cuenta que en ese momento Jesús se encontraba en los campos de Galilea, cerca de Naín y lejos del lago, en una región en donde la gente se dedicaba principalmente a la agricultura. Y entonces cuenta esta parábola a la gente que lo rodeaba y que se le había ido añadiendo. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino, lo pisaron y los pájaros se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, y al crecer se secó por falta de humedad. Otro poco cayó entre zarzas y las zarzas, creciendo al mismo tiempo, lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena, y al crecer dio fruto el 100 por 1. Antes de seguir, una primera nota acerca de la costumbre de sembrar en la Palestina del siglo I. En lugares en donde llovía mucho, el sembrador primero araba el campo, y después sembraba la semilla para cosecharla a su tiempo. Pero en los lugares en donde llovía poco, como en el caso de Palestina, los campos descansaban después de la cosecha. Cuando venían las lluvias de primavera, brotaban hierbas y flores por todos lados. Y cuando llegaba el momento de sembrar, el sembrador esparcía la semilla por todo el campo tirándola al viento. Y por supuesto, al hacerlo, parte de ella caía en los caminos, o entre piedras, o entre mala hierba. Y después de esparcir la semilla, el sembrador araba la tierra, enterrando la semilla que acababa de esparcir junto con las hierbas y flores que habían crecido, y quedaba a la espera de que crezca la semilla. Pero ya sabía de antemano que no toda la semilla esparcida crecería. No lo haría aquella que había caído en el camino, o entre piedras, o entre mala hierba. Solo crecería aquella que había caído en tierra buena. Esta situación era conocida por todos sus oyentes, y evidentemente todos estaban de acuerdo con lo que decía Jesús, porque así sucedía. Y una segunda nota con respecto a las parábolas.
En la antigüedad, con frecuencia se enseñaba por medio de parábolas, alegorías, fábulas, leyendas, mitos y proverbios, especialmente a aquellos pueblos que no desarrollaban el razonamiento intelectual lógico tal como lo hacemos hoy en día. Las parábolas son breves historias que se grababan en las mentes de sus oyentes y de las cuales se deducían enseñanzas y comportamientos. Usualmente las contaban los ancianos a la luz de la luna y en torno al fuego. Y era la manera de socializar y de aprender raíces, costumbres y modos de proceder. Bueno, pues al terminar de contarles la parábola que les leí, Jesús dijo: El que tenga oídos para oír, que oiga. Bien para el que entienda. Pero muchos, la mayoría ciertamente no debieron entender el sentido y seguramente se quedaron solo con la historia. Sin embargo, otros, que estaban familiarizados con lo que contaba la parábola, podían con más facilidad penetrar en su sentido. Por ejemplo, a un agricultor le era más fácil entender la parábola del sembrador que a un pescador, porque el agricultor sabía cómo funcionaba la siembra. Tal vez este fue el caso de los discípulos, pues parece que la mayoría era de los entornos del lago y da la impresión de que sabían más de pesca que de siembra. Pues Lucas nos dice que ellos no entendieron directamente la enseñanza de la parábola y le preguntaron a Jesús: ¿y qué significa esa parábola? ¿Por qué no les hablas del reinado de Dios directamente como lo haces con nosotros? A ustedes, responde Jesús, se les ha concedido conocer los secretos del reinado de Dios. A los demás, solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. En esta respuesta Jesús alude a Isaías 6, 9 al 10, pues Isaías había tratado de enseñar al pueblo, pero el pueblo no lo había escuchado. Y esto es lo que sucede cuando queremos ayudar a alguien y éste no se deja ayudar. Podemos suponer que Jesús quería contarles del reinado de Dios, pero la gente estaba más interesada en los milagros que hacía, en el espectáculo. En cambio, sus discípulos, los que caminaban con él y que se habían comprometido con él, sí estaban interesados en que Dios reinase, y por tanto estaban en condiciones de conocer sus secretos. En lo que sigue, Lucas nos transmite la interpretación que hizo la iglesia de su tiempo acerca de esta parábola. Para la iglesia de Mateo, la parábola trata de la diversidad de respuestas al mensaje de Jesús. Y empieza diciéndonos que la semilla es la palabra de Dios, que se debe esparcir, sembrar, en todos los corazones y en todas las personas sin distinción, y que las personas son los diversos terrenos en donde cae el mensaje, y en consecuencia, las personas van a responder a la buena noticia en función de lo que tienen en su corazón, en función al tipo de terreno que sea. Por tanto, las respuestas que se den al mensaje de Jesús se pueden resumir en 4 tipos básicos de personas. Primero, los del borde del camino. Estos son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Estos son los que escuchan el mensaje, pero este no penetra en sus corazones. Se queda en la superficie, pues tienen el corazón duro, cerrado, como un camino pisoteado, y no se dejan cuestionar. Tienen sus ideas formadas y no están abiertos a reflexionar en otras propuestas, aunque estas otras sean mejores. Segundo, los del terreno pedregoso. Esos son los que al escuchar el mensaje reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíces. Son aquellos que para algún momento creen, pero en el momento de la prueba fallan. Estos son los que escuchan el mensaje, pero penetra poco en sus corazones, porque no lo han reflexionado, y el mensaje ha echado poca raíz. Y como el mensaje de Jesús no está bien sembrado, a la menor dificultad abandonan el camino. Estas son las personas que no resisten contradicciones, y al menor problema patean el tablero. Tercero, lo que cayó entre zarzas. Esos son los que escuchan, pero con los afanes y riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no maduran. Estos escuchan el mensaje, y éste echa raíces en sus corazones, pero pueden más las tentaciones del mundo que las enseñanzas de Jesús. Los atrae más la codicia de bienes materiales, el deseo de renombre y fama, y las ansias de poder,
Y como sabemos, el camino de Jesús es todo lo contrario. Además, supone estar dispuestos a perder o dejar de ganar, y ellos no están dispuestos a correrse este riesgo. Y por último, los de la tierra buena. Esos son los que con un corazón noble y generoso escuchan la palabra, la guardan y dan fruto perseverando. Jesús se refiere a estos últimos como de corazón noble y generoso, y los que tienen un corazón así son los de tierra buena. Esos son los que escuchan la palabra, la ponen en práctica y producen fruto. Esta parábola de Jesús nos invita a reflexionar en el tipo de personas que somos y a preguntarnos, ¿por qué buscamos al Señor? ¿Lo buscamos para que nos ayude y nos beneficie? ¿Lo buscamos cuando estamos con problemas para que nos saque de ellos? ¿O lo buscamos porque realmente queremos que reine? Y si queremos que reine, ¿qué tipo de tierra somos? ¿Somos de los de corazón duro e insensible que no nos dejamos cuestionar? ¿O de los que abandonamos su camino a la menor dificultad? ¿O de los que estamos tan atraídos por los valores del mundo que no estamos dispuestos a perder para que Dios reine? Reflexionemos, por tanto, en la tierra que somos y pidámosle a Dios por todos aquellos que lo buscan con sincero corazón y por todos aquellos que en tiempos difíciles necesitan de su ayuda para que los atienda y los oriente hacia lo que verdaderamente da vida. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.